Vamos a Mateo capítulo 16. Y continuando exactamente donde terminamos el martes pasado, vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el 28. El título de Reina Valera dice: Jesús anuncia su muerte. ¿Lo tienen? Bien, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Bueno, como les decía, continuamos con este estudio bien sistemático y lineal, ¿no? Y esto es importante porque acá en el versículo 21 empieza con una frase que nos conecta con lo que vimos anteriormente. Dice: desde entonces, ¿no? Desde entonces. ¿Desde qué entonces? Si recordamos, la semana pasada vimos la confesión de Pedro, ¿no? Cuando Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, le aceptaba como Salvador y como igual a Dios, como Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Pedro, en representación de los otros discípulos, porque recordemos que él era como el líder de los otros, ¿no? Por la boca de Pedro, pero obviamente en representación de los discípulos, y no solamente de los discípulos, de todo el creyente que cree en estas palabras, que cree en Jesucristo, estaba dando a conocer, o mejor dicho, reconociendo, ¿no?, esta revelación de que Jesús era el Mesías. Entonces, dice acá el versículo 21, desde entonces, o sea, desde el momento en que los discípulos entendieron y reconocieron que Jesucristo es el Mesías. ¿Sí? Para que entendamos a qué se refiere con ese desde entonces. A partir de ese momento, las enseñanzas del Señor Jesús y las palabras del Señor Jesús empezaron a cambiar un poco y a ponerse un poquito más serias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora ellos estaban ahí como aprendiendo, ¿no? Estaban el Señor dándole de a poquito, como los niños, ¿no? La comidita en la boca de a poquito. Pero acá ya el Señor, como ya ellos entendieron que Él era el Mesías, acá empieza a darles un poquito de comida más sólida, ¿no? ¿Y por qué? Ya vamos a ver, dice, desde entonces, o sea, desde el momento ese que ellos entendieron que Jesucristo era el Mesías, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y fíjense que dice comenzó. O sea, no es que esto se los dijo todo de una sola vez. No es que de una vez les dijo: vamos a Jerusalén, me van a arrestar, me van a martirizar, voy a morir y voy a resucitar el tercer día. No se los dijo así en ese orden, sino que desde entonces comenzó de a poquito en las enseñanzas, en las distintas charlas que iban teniendo, porque recordemos que estamos acá en el cuarto retiro, el último retiro con sus discípulos, ¿no? Desde entonces comenzó de a poquito, no aclara exactamente cómo fue. Si se los hubiese dicho todo de una sola vez, acá nos diría: Jesús les dijo de esta manera, ¿no? Porque así siempre Mateo nos muestra, cuando era una frase de Jesús, la dice completa. Pero no, dice que desde entonces el Señor Jesús comenzó a decirles esto: vamos a ir a Jerusalén, es necesario que yo vaya. ¿Sí? En otro momento les habrá comentado: bien, no se preocupen,
pero en Jerusalén no vamos a pasar la fiesta, me van a arrestar y voy a tener que padecer mucho, ¿sí? Y tal vez en otra charla y de a poquito se lo fue dando de a bocadito, porque todos juntos se habrían atragantado, se habrían vuelto locos. Pero dice, desde entonces comenzó, o sea, de a poquito le fue dándole, como se dice, a cuentagotas la información. Ah, por cierto, una vez que me arresten, yo, no se preocupen, pero yo voy a morir. Estoy usando palabras mías, ¿no? Yo voy a morir, voy a ser entregado y muerto en la cruz. Pero no se preocupen, porque al tercer día resucito. Yo se los digo con frase de Maico, no es que el Señor Jesús dijo eso, pero para que se entiendan, ¿no? Fue de a poco, no es que de una les tiró la bomba de una porque habría sido devastador. Desde entonces comenzó a declararle a sus discípulos, de a poco se los iba diciendo, se los iba dando a entender que era necesario ir a Jerusalén, ¿sí? Como les digo, eso se lo pudo haber dicho en un momento, padecer mucho de parte de los ancianos, eso en otro momento, y que iba a tener que morir y resucitar al tercer día. Y eso vamos a ver que se los dice ahora y luego más adelante también. Siempre les vuelve a aclarar que recuerden de que Él va a morir en la cruz. Leamos versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ese entonces es cuando Pedro entendió lo que el Señor estaba diciendo, ¿no? Porque, como se los digo, comenzó a decírselos de a poco, ¿sí? Se los fue dando en una charla, en una enseñanza, en otra cosa. Cuando Pedro razona todo esto, dice, ¿cómo? O sea que va a morir, lo acabamos de reconocer como el Cristo y lo van a matar, esto no puede ser. Entonces dice que Pedro lo llama aparte, ¿sí? Para que no escuchen los discípulos, y le dice esto. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque dice, habíamos visto que en la enseñanza anterior, la confesión de Pedro, y que en esta confesión de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿no? El único Dios verdadero, en esa expresión, en esa oración, en esa frase que reconoció Pedro, estamos todos los cristianos representados. Todos los que reconocemos a Cristo estamos representados, nuestra salvación está representada en esa frase. De hecho, eso es lo que explicamos, que cuando dice sobre esta roca, ¿sí? La roca era esa declaración que hizo Pedro. Sobre esa declaración de que Jesucristo es el único Dios verdadero, se afirma la iglesia. ¿Amén? Bien, pero inmediatamente después de esto, ¿sí? Todos los cristianos hemos pasado, los que somos convertidos, hemos pasado por esto, de reconocer a Jesucristo como el único Dios verdadero. Ahora no termina ahí la cosa, ya está, soy salvo, listo, no tengo que hacer más nada. No, ahora viene la segunda parte, ¿sí? ¿Qué parte es? Inmediatamente después de la confesión de un cristiano viene la destrucción del yo. ¿Sabían eso? Después de reconocer a Cristo, viene una segunda parte, una segunda etapa en la vida del cristiano, que es la destrucción del yo. Y lo primero que Pedro iba a tener que destruir era su propia concepción de quién era el Mesías. ¿En qué Mesías estaban esperando los judíos? ¿Un Mesías? Exactamente, un Mesías rey, un Mesías político. Ellos creían que Jesús iba a convertirse en rey. Recordemos que lo habían intentado coronar junto con la multitud, con los 5.000, ¿no? O sea, esto, por más que ellos habían entendido de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, seguían pensando de que iba a establecer su reino en la tierra en ese momento, ¿no? Y eso es algo que Pedro y los demás discípulos iban a tener que destruir en sus vidas, porque es una concepción que se habían hecho ellos mismos, ¿sí? Por eso digo que después de la conversión viene la destrucción del yo en la vida de un cristiano. Y Pedro acá se iba a dar cuenta de que no era como él pensaba la cosa. Porque fíjense lo que dice. Entonces, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa la palabra reconvenirle? La traducción de la palabra original que dice ahí es epitimao. ¿Sí? ¿Qué significa esa palabra? Reconvenirle. Significa imponer sobre. Significa censurar. Significa amonestar. Y escuchen esto, significa prohibir. Prohibir.
significa también mandar, reconvenir, reprender. ¿Qué es lo que Pedro le dijo? Porque uno lo lee acá en esta versión y por ahí queda como un poco más blando de lo que realmente es. Dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Esta es la versión Reina Valera. Quiero que escuchen otra versión que es la israelita mesiánica, que lo dice un poquito más claro. Dice, eh, Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Qué es reprender? A retarlo, exhortarlo, diciendo, el cielo tenga misericordia, Señor, de ninguna manera esto te acontecerá a ti. O sea, lo que Pedro le estaba diciendo, eso, el reconvenirle, es diciéndole, ¿qué estás diciendo? Eso es lo que Pedro le estaba diciendo. No, para, ¿qué estás diciendo? Esto no te va a pasar a vos. No, estás equivocado, Jesús. Una cosa así es lo que estaba diciendo Pedro. No, para. No, ¿qué estás diciendo? Esto es una locura. No, vos no te vas a morir en ninguna cruz, no. Eso es lo que Pedro estaba diciendo. No es que, no, por favor, ojalá esto no te pase. No, esto no te va a pasar. Estaba casi dando una orden al Señor Jesús. Eso es reconvenirle. ¿Qué estás diciendo, Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos cristianos, no, hemos respondido así al Señor? ¿Qué estás haciendo en mi vida? ¿Por qué permitís esto? ¿No? Estamos nosotros reconviniendo al Señor, estamos retándolo, exhortándolo. ¿Por qué permitís esto? ¿Por qué el otro hermano tiene y yo no? ¿Por qué en mi trabajo pasa esto? ¿Y quién soy yo para decirle eso al Señor? ¿Quién era Pedro para decir semejante cosa? Si recordemos que le reconoció como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando uno como cristiano reconoce a Jesucristo como su Señor, que recordemos también que lo que significaba la palabra Señor, significa la palabra amo, significa dueño. Él es nuestro dueño. Cuando Él hace cosas en nuestra vida, cuando Él permite cosas en nuestra vida, lo está permitiendo porque Él quiere, porque es nuestro dueño, porque le pertenecemos, ¿no? ¿Cuánto más en Jesús hacia su misma persona? Si Él estaba diciendo que era necesario ir a Jerusalén, ser torturado, morir y resucitar, es porque era necesario. Lo estaba diciendo el mismo Dios hecho hombre. Y fíjense qué interesante, porque la intención de Pedro era buena. No era mala la intención de Pedro. Humanamente era buena la intención. Estaba tratando de cuidar al Señor. Pero esa intención era nacida ¿de dónde? De la carne, de sus pasiones. ¿Sí? Acá sí vemos a ese Pedro impulsivo que a veces se menciona, ¿no? En la enseñanza anterior no nació del impulso, dice que nació del Padre. El Padre le reveló a Pedro de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero esta parte sí es un impulso, nacida de sus propias pasiones, versículo 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, en la otra versión está más claro, dice dándole la espalda, ¿sí? Volviéndose, no volviéndose hacia Pedro, sino volviéndose de espaldas a Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y este versículo es muy fuerte, ¿no? Porque después de haberle reconocido como el Mesías, el mismo Mesías le llama Satanás, nada menos, ¿no? ¿Por qué le dijo Satanás? ¿Por qué le dijo, ¿saben qué significa Satanás? Adversario, enemigo, ¿sí? Eso significa. ¿Por qué le dijo Satanás a Pedro? Porque le estaba hablando en primer lugar a Pedro, obviamente, pero también le estaba hablando a Satanás. Porque el que estaba detrás de esa frase de Pedro era el mismo diablo. ¿Por qué? Porque por más buena que parezca una intención, si nace de la carne y no del Espíritu de Dios, viene del diablo. ¿Sabían eso? Si una intención, por más buena que sea, nace de la carne y no viene de Dios, viene del diablo. No hay medias tintas. Vamos a ir a Santiago para que vean esto un poquito más claro. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Presten atención a eso. ¿A ustedes les parece que Pedro fue sabio o fue manso en la forma de hablarle al Señor? No hubo mansedumbre, no hubo sabiduría. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, o sea, van a ver más adelante, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Toda la sabiduría humana, toda la emoción humana, todo lo que nace de la carne es, dice, terrenal, animal y diabólica. Toda la sabiduría que no viene de lo alto, que no viene del mismo Espíritu de Dios, por más que suene hermosa, ¿sí? Por más que suene hermosa, no es de Dios, es del diablo, automáticamente. Y uno puede decir, bueno, pero el mundo tiene cierta sabiduría, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me quedó en la cabeza, que mucha gente dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y una frase muy sabia, es verdad, y si uno anda con drogadictos, ¿y qué clase de vida está llevando? Y si uno anda con gente que anda diciendo malas palabras, ¿qué clase de vida está llevando? Es cierto, tiene cierta sabiduría. Ahora, ¿con quién andaba Jesús? Con pecadores, con publicanos. O sea, ven que hay como una sabiduría humana que a primera la escuchamos y parece muy sabia, pero cuando la llevamos a la palabra de Dios, Jesús ¿con quién andaba? Con pecadores, con publicanos. ¿Mm? ¿Quiénes se acercaban al Señor Jesús? Prostitutas, obviamente para arrepentimiento. Entonces, como el Señor se juntaba con ellos, ¿que el Señor era como ellos? ¿Ven que esa sabiduría humana es terrenal y es diabólica? No nos debemos dejar llevar por frases humanas, ¿no? Sino por lo que dice la palabra de Dios. Bueno, esta emoción de parte de Pedro tenía toda la buena intención del mundo, pero ¿quién estaba detrás? Satanás. Por eso el Señor le dice esto. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Y acá esta parte me pareció muy interesante, ¿no? Porque vimos la semana pasada que el Señor le cambió el nombre a Pedro. Su nombre era Simón. ¿Y qué significaba Simón? El que escucha. ¿Sí? Y Pedro significaba piedra. Literalmente una piedra de edificación. Si lo tradujéramos a nuestros tiempos, bueno, ya no edificamos con piedra, sería ladrillo. Se refiere a una pieza que sirve para edificar. ¿Sí? Eso significa piedra. Pedro. El Señor lo convirtió de el oyente, ¿sí? El que simplemente escucha sentado en la iglesia, a una piedra, a uno que edifica la iglesia, a uno que sirve para algo dentro de la iglesia. Y acá le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, fíjense que no por casualidad. Ahora Pedro era una piedra de tropiezo. Si una piedra o un ladrillo no está colocado en la pared, cuando uno termina siempre una obra, que ya no necesita más los ladrillos que sobran, esos ladrillos siempre están molestando en el medio. Uno no sabe para dónde ponerlo. Sobran a veces 5, 6, 10 ladrillos, siempre andan molestando en el medio. Y como no tenés más nada que edificar, andan dando vueltas de acá para allá hasta que se los regales a alguien o se rompan, o los uses para algo. Pero si el ladrillo, por más que sea un ladrillo, si no está puesto en la edificación, está molestando. ¿Se imaginan tener un ladrillo ahí dando vuelta en el medio de la cocina del comedor? ¿Qué te va a pasar? Te vas a tropezar a cada rato. Por más que Pedro ahora ya no era un oyente, ahora era una piedra para edificación, si no está siendo parte de la iglesia, está siendo piedra de tropiezo. Y eso es lo que Pedro, sin quererlo, con la mejor intención del mundo, eso es lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque no estás mirando lo que dice la palabra de Dios, lo que está predicando el predicador, sino que estás prestando atención a por qué el predicador lo dijo de esta manera en vez de esta otra. ¿Por qué tal hermano no vino a tal reunión si yo sé que podía venir? ¿Por qué tal hermano o tal hermana? Estás mirando las cosas de los hombres en vez de poner la mira en las cosas de Dios. ¿Se entiende?
Dios nos libre de ser piedra de tropiezo, porque dice el mismo Señor Jesús, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. ¿Sí? Porque nos habría sido mejor quedarnos como Simones, como oyentes, antes que estar siendo una piedra de tropiezo dentro de la iglesia. Si el Señor nos convirtió, esa piedra que ahora somos es para edificación de la iglesia. Amén. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta frase es muy conocida, ¿no?, en el mundo cristiano, y a veces tan conocida que por ahí perdemos un poquito el foco de lo que significa. Niéguese a sí mismo es precisamente lo que yo les decía recién, la destrucción del yo. Eso es negarse a sí mismo. ¿Cómo me niego a mí mismo? Literalmente significaría oponerse a uno mismo. O en otra forma de explicarlo, atacar a uno mismo. Decirle no a mis deseos. Decirle no a mis anhelos o a mi forma de pensar. O en el caso de Pedro, a su propia concepción de quién era el Mesías o qué tenía que ser el Mesías. ¿Sí? Eso es negarse a sí mismo. Y cuando digo que negarse es atacarse a sí mismo, que, por ejemplo, hay algo que suelen hacer desde siempre, ¿no?, desde que se inventó el método científico. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los científicos cuando quieren comprobar una teoría? Bueno, por ejemplo, tienen una teoría en aquel tiempo, ahora ya está descubierto que es una ley, es verdad, pero la ley de la gravedad. Hoy en día no es una teoría, es una ley. Sabemos que la gravedad existe. Pero en aquel tiempo, cuando no había mucha tecnología para comprobar las cosas, no había naves espaciales, nada, porque esto está de la época de Newton, si no me equivoco, hace muchos años, hace cientos de años de hecho, se desarrolló esta teoría de que la Tierra atraía los objetos hacia sí misma, de que no es que las cosas se caen, es que hay una fuerza atrayéndolas. ¿Y qué pasó? Bueno, cómo hace el científico para comprobar que la teoría es verdad? Bueno, empieza a atacar su propia teoría. ¿Cómo ataca su teoría? Pospone otras teorías que ataquen su teoría principal. Entonces, si esa teoría principal no es refutada, o sea, si todo lo demás que hace atacando su propia teoría lo comprueba, significa que es verdad. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, en aquel momento se empezó a probar que los objetos con mayor masa tienen más fuerza de gravedad y eran atraídos más fuerte. ¿Cómo lo comprobás? Bueno, agarras una piedra y la ves que en cuánto tiempo cae y agarras, no sé, una pluma y fíjate en cuánto tiempo cae. Entonces te das cuenta que a mayor masa, mayor fuerza de gravedad. ¿Se entiende? Bueno, así, eso es el método científico. Se busca atacar la teoría de uno mismo. ¿Para qué? Para comprobar esa teoría. Esto es a lo que se refiere cuando dice negarse a sí mismo, es atacar a mí mismo. Cuando yo creo que algo es verdad, yo debo atacar mi teoría de que es verdad o de que estoy en lo correcto. ¿Y con qué la voy a atacar? Con la palabra de Dios. Cuando yo creo que tengo la razón en algo, yo tengo que agarrar la palabra de Dios y con la palabra de Dios atacarme a mí mismo y ver si tenía razón. Y si después de atacarme con toda la palabra de Dios resulta que tenía razón, genial. Pero si no, voy a descubrir algo nuevo en lo cual puedo mejorar o cambiar. Porque muchas veces pasa eso. No, si yo no dije nada malo. Yo no le dije nada malo al hermano. Se ofendió porque quiso. Yo le dije la verdad. Ahora nos empezamos a estudiar, por ejemplo, el pasaje que dice de recién, ¿no? Lo vamos a leer de vuelta, se los leo yo. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ok, ¿yo le dije lo correcto al hermano? Sí, le dije la verdad. ¿Era bíblico lo que le dije? Sí. ¿Cómo se lo dije? ¿Se lo dije en sabia mansedumbre? ¿Sí? ¿Se lo dije de una forma apacible, tranquila, o se lo grité en la cara? O le dije, vos sos un bruto, no entendés nada de la palabra de Dios. ¿No te das cuenta que estás pecando? ¿Cómo se lo dije al hermano? Ah, bien, entonces ahí ya mismo yo mismo me voy dando cuenta de que estoy equivocado. De que por más que le haya dicho lo correcto, no se lo dije de la forma correcta. Eso es negarse a sí mismo. Es todo el tiempo ponerse en la oposición a uno mismo. Darse cuenta de que uno se tiene que atacar a sí mismo porque uno siempre va a poder estar equivocado. ¿Sabían que nos podemos equivocar, no? Sí, obvio.
Eso es negarse a sí mismo, oponerse a uno mismo. Porque el otro día escuchaba algo muy interesante. Dice, ¿sabías que cuando vos tenés una charla interna, ¿vieron cuando te quedas pensando sobre algo? Dice, cuando vos tenés una charla interna con vos mismo, siempre tenés la razón. Cuando uno debate consigo mismo, uno siempre tiene la razón. Obvio, porque no hay nadie que se esté oponiendo. Y el otro hermano que también está enojado, en su cabeza también se está dando la razón a sí mismo. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero que nada, negarnos a nosotros mismos, oponernos, ¿sí? Básicamente pelearnos con nosotros mismos. Segunda condición, dice, tome su cruz. Y tomar la cruz, acá también es otra cosa que siempre digo que a lo mejor la damos por sobreentendida porque la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Y lo decimos a veces tan rápido que no nos damos cuenta de lo que significa o entendemos algo que no es. Hay mucha gente que he escuchado que piensa que tomar la cruz o tomar mi cruz es, bueno, yo tengo mi cruz. Mi cruz es mi familia, por ejemplo, o mi esposa, o mi trabajo. Yo quiero ser un buen cristiano, pero tengo mi trabajo que no me permite ir a la iglesia, entonces, bueno, esta es la cruz que tengo que llevar. No se refiere a eso. La cruz no es las circunstancias de la vida, porque hay un montón de personas que no tienen circunstancias pesadas que vivir. Entonces, ¿qué? ¿Esas personas no tienen cruz en su vida? No, no se refiere a eso. Tenemos que entender que esta frase se la está diciendo a sus discípulos que eran judíos. ¿Y qué pasaba en aquel tiempo? El Imperio Romano mataba a las personas por medio de la crucifixión. Básicamente le estaba diciendo, tomen su cruz significa prepárense para morir. Nada más que eso. No es que, porque después nunca más vemos que los discípulos hablen de que la cruz sean las cargas de la vida humana. No, no, nunca más se menciona eso. Simplemente es una forma, una expresión que tenían en ese momento y que los discípulos estaban entendiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano mataba con la crucifixión. Era normal, Jesús no fue el único crucificado. Había miles, tal vez millones de crucificados antes que Jesús y siguieron crucificando gente después que Jesús. Era un método de muerte normal que tenían en ese momento. El más cruel, el más horrible, pero era el método que tenían los romanos. Si en aquel momento la muerte más conocida hubiese sido, por ejemplo, la horca, el Señor hubiese dicho, tomen su soga y síganme. ¿Sí? Porque en realidad lo que estaba diciendo es, prepárense para morir. No es que está haciendo una representación de que la cruz son las cargas de la vida. No, nada que ver, no va por ahí la cosa. Tomen su cruz, literalmente significa, prepárense para morir. Oponete a vos mismo, dice, y prepárate para morir. Y esto lo vemos en Pablo, en el apóstol Pablo, que dice en el Nuevo Testamento, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces Pablo había entendido, no estaba hablando de la cruz de las cargas de la vida, estaba hablando de que ya no había vida, tenía que renunciar a su vida como hombre y dejar que ahora Cristo sea el que viva en él, que ahora sea Cristo el que toma las decisiones por él. ¿Se entiende? Bien, estas dos condiciones, negarse a sí mismo y tomar la cruz, son esenciales. ¿Por qué? Porque sin ellas no podemos seguir a Jesús. ¿Sí? Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahora sí me vas a poder seguir. Cuando no, si yo sigo a Cristo, yo voy a la iglesia, si no estás negándote a vos mismo y si no estás muriendo a vos mismo, a tus propias decisiones, a tus propios deseos, a tus propias pasiones, no estás siguiendo a Cristo. Todavía estás como Pedro siguiéndote a tu propio Mesías, a tu manera. Todavía no estás muerto a vos mismo. Todavía no estoy muerto a mí mismo si sigo pensando que yo tengo la razón. En el momento que yo empiezo a pensar, a lo mejor soy yo el equivocado, ahí sí me estoy negando a mí mismo. ¿Se entiende? Parece que no. Bien. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Para este versículo hay dos interpretaciones y que las dos interpretaciones son válidas. No es que es una o es la otra. Ambas interpretaciones son válidas para la vida cristiana. ¿A qué se refiere con perder la vida? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí,
la hallará o la va a encontrar a la vida. ¿A qué se refiere con que tenemos que perder la vida por Jesús? Hay dos formas de perder la vida por Jesús. La primera es morir por el Evangelio. O sea, que como le pasó a los discípulos, que les decían, y a muchos otros hermanos en la historia de la humanidad, ¿no? Y aún el día de hoy pasa en algunos países, que los agarran, sin ir más lejos, hace poquito, hace una semana creo que fue, o 2 semanas, que mataron, no sé si fue en Nigeria o en qué país de África, mataron a una iglesia, a todos los mataron por no negar a Cristo, ¿no? Bien, una forma de morir por Cristo es esa, es que te digan, o negás a Cristo o te mato. Entonces, no niego nada. Haz lo que quieras con mi cuerpo, pero yo no voy a negar a Cristo, ¿no? Esa es una forma de perder la vida por Cristo, ¿sí? Renunciar a la vida terrenal, dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque al momento de morir, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Y porque me voy delante de la presencia de Dios. Ya está. Me voy a la verdadera vida. Esta no es la verdadera vida, ¿no? Esta es lo que podríamos decir que es la vida de entrenamiento, nada más. La verdadera vida va a estar cuando estemos con Él. Ahí va a empezar la verdadera vida. Pero nosotros limitamos todo a esta vida. Entonces el que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar. Porque, ok, te matan, pero te vas a la presencia de Dios a vivir para siempre. ¿Sí? Esa es una forma de perder la vida por causa de Cristo. Pero hay otra forma de perder la vida por causa de Cristo, que es perderla en vida. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos a los cuales no nos matan por nuestra fe, que es abandonar nuestros sueños mundanos, abandonar nuestros anhelos y deseos que se oponen al camino de Dios para seguir una nueva vida en Cristo. Y ahí estamos, perdiendo la vida en el mundo, pero hallando la nueva vida en Cristo. ¿Se entiende? Esas son las dos formas de morir por Cristo para hallar la vida. O nos matan y nos vamos con Cristo, o mientras estamos vivos, todos nosotros tenemos que morir. ¿Pero de qué manera? Morir al mundo, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Matar el yo, abandonar todos mis sueños, todo lo que yo quería ser un gran futbolista, yo quería lo que sea, lo abandono porque todo eso me está haciendo estorbo. No es que ser futbolista tenga nada de malo, no es que tener sueños, hay sueños, hay gente que ha tenido sueños y los ha podido alcanzar, ¿sí? Por medio de, no sé, de la música, del deporte, y no le ha impedido su vida como cristianos. Hay muchos deportistas, hay muchos famosos que son cristianos. Y hay pocos, pero hay algunos que tienen un buen ejemplo ante el mundo. Pero hay gente que no, que directamente dice, no, yo no puedo seguir en esta vida. Porque mientras hay famosos que dicen, o que han dicho en su momento, por ejemplo, Rabito, ¿sí? Que era re famoso y dijo, yo no puedo volver a cantar estas canciones que yo cantaba antes. Porque esto era directamente inspiración del diablo. Esto yo no lo puedo cantar más. Ahora mi vida es para Cristo. ¿Sí? Por poner un ejemplo, no es que nada especial con Rabito, pero me refiero a un ejemplo de un famoso que abandonó su vida por seguir a Cristo, ¿no? Entonces, todos nosotros lo tenemos que hacer. No llegaremos a ser famosos y tenemos que abandonar la fama, pero muchas veces tenemos que abandonar ¿qué cosa? Amistades, porque sabemos que esas amistades nos llevan al mal camino. Yo no fumo más y me sigo juntando con todos mis amigos que fuman y se burlan de Dios. ¿Qué va a pasar? Y va a ser una constante tentación hacia ir hacia ese lugar de vuelta. Tengo que renunciar a esa vida. Obviamente les tengo que predicar, pero si no hacen caso, no les interesa, no quieren, ok, lo lamento, pero tengo que morir a esa vida para nacer a una nueva vida en Cristo. Para eso es precisamente, esa es la importancia de congregarse, porque ahora tenemos una nueva familia en Cristo. Uno no puede dejar todo y quedarse sin nada. No, ahora no es que dejaste todo y ya está, y parece todo para siempre. Dice el Señor, cualquiera que pierda a padre, a madre, a hijo, a hija, o a hermano o a hermana por causa de mí, va a encontrar 100 veces más en el camino de Dios. Vas a tener 100 veces más hermanos, 100 veces más padres, mucha más gente vas a tener en el camino de Cristo. ¿Se entiende? Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es muy interesante. Fíjense lo que dice. ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? ¿Qué cosa de valor que haya en este mundo podemos dar
Cuando el Señor, estemos delante del Señor y le podamos decir, mira, te doy esto, déjame pasar al cielo. ¿Qué le podemos dar al Señor? ¿Hay algo en este mundo? Fíjense que dice, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Y esto no se refiere a ganar almas para Cristo. No, se refiere literalmente a ganarse el mundo. A que el mundo entero sea tuyo. Que vos sos, no sé, Bill Gates o Elon Musk. O estos ricos que tienen todo. El mundo entero, imagínate que el mundo entero es tuyo. Todos los países del mundo son tuyos, todas las riquezas son tuyas. ¿Vos le vas a poder entregar todo el mundo a Dios y decirle, toma Señor, esto es por mi salvación? ¿Qué significa esto? Que para Dios una sola alma de una persona tiene más valor que todo el mundo y todo lo que el mundo tiene adentro. Todo lo que hay en el mundo, todas las riquezas, lo que tienen los ricos, los edificios, las grandes ciudades, todo lo maravilloso que te imagines del mundo, las cataratas, todos los paisajes hermosos, todo eso para Dios tiene menos valor que la vida de una sola persona. Una sola persona para Dios vale más que todo lo que hay en el mundo. Por eso dice, ¿de qué va a aprovechar al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le va a servir? ¿O qué recompensa? ¿Qué vas a dar? Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué vas a dar? Te doy, yo llegué, ahora que están con el tema de los viajes planetarios, no, yo llegué a Marte, así que Marte es mío, te entrego Marte. ¿Le vamos a poder decir eso al Señor? No, no, porque para el Señor vale mucho más. Una sola alma vale mucho más. Por algo entregó a su propio Hijo, ¿sí? Para morir por cada uno de nosotros. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre, o sea, el mismo, Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este es un pasaje un poquito confuso, ¿no? Porque uno dice, fíjate que dice que los discípulos que estaban ahí no iban a morir hasta que ya viniera el reino de Dios, ¿no? Pero no hay que confundir una cosita, porque acá dice, está separando dos cosas distintas. El versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Esto está hablando de qué? De lo que pasa al final de Apocalipsis, ¿no? Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es un tema. Y ahora está hablando de otro tema, no está hablando de la venida del Señor. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no van a morir, hasta que hayan visto al hombre, al Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, viniendo en su reino. ¿Y de qué les había hablado al principio? De que era necesario padecer, morir y resucitar. El reino de los cielos ya vino, ya está acá el reino de los cielos. ¿Sí? En el momento que ellos vieron al Señor resucitado, ¿qué vieron? El reino de los cielos en la tierra. ¿Y qué vieron cuando el Señor se iba? Vieron al Señor Jesús y a sus ángeles. ¿Sí? ¿Se acuerdan del final de Mateo? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al final de Mateo. Pero el final de Mateo dice eso. Que ellos le vieron al Señor Jesús con sus ángeles siendo elevado al cielo. Pero no se refiere exactamente a la venida del Señor, sino que se refiere al reino de los cielos. Fíjate, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y cuándo vino el reino de los cielos? A partir de la muerte de Jesucristo y luego a partir de Pentecostés. De hecho, ellos no entendieron nada de esto hasta después de la muerte. ¿Y por qué dice? Después de Pentecostés, muchos de ellos no entendieron qué significaba, por qué había venido Jesús exactamente. Lo entendieron en el capítulo 1 de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Amén? ¿Se entiende? Es importante que sepamos este pasaje porque es un pasaje que se suele usar como excusa para decir, ver, la Biblia se equivocó. No se equivocó por varios motivos. Primero, porque no está hablando de la venida, de la segunda venida de Dios. Segundo, porque dice algunos de los que están aquí. ¿Por qué algunos? Porque Judas estaba entre ellos y Judas murió antes de ver la venida del reino de Dios a la tierra. Y tercero, hay uno de ellos que sí vio la venida del Hijo de Dios. ¿Quién es? ¿Saben quién es? El apóstol Juan.
El apóstol Juan vio, cuando Dios le mostró antes de morir, de hecho justo el apóstol Juan fue el último en morir, cuando ya todos estaban muertos quedaba el apóstol Juan, por eso al fin, en las otras cartas se refiere a el anciano, habla de Juan, porque fue el único que no murió martirizado. Los demás todos murieron por muerte, fueron torturados y matados. Pero Juan fue el único que no murió, él llegó a viejito. ¿Y qué vio Juan en el libro de Apocalipsis? La venida del Hijo del Hombre. ¿Se entiende? Así que sea como sea, este pasaje está correcto, no es que esté mal la traducción ni nada. Amén. El Señor les bendiga.